Muy buenas noches, hoy es lunes 11 de mayo del 2020, a la hora de Abelardo Izaguirre transmitiendo nuevamente. Obviamente voy a empezar con Venezuela, la operación Gedeón. Estos hechos que ocurrieron la semana pasada, el 3 de mayo, que han sido súper ventilados en las redes. Yo simplemente voy a resumir mi posición en torno a la operación Gedeón en base a lo siguiente. Otra manipulación más de parte de los dos estamentos políticos, tanto el régimen como la oposición, causando desmoralización por los efectos de la intentona fallida, obviamente con participación nuevamente de ambos componentes políticos, explicaciones que rayarán en la leyenda hasta que venga el próximo evento o ya superado el evento, o simultáneamente como fue el caso del ampón de nombre Wislacey. Lamentablemente Venezuela hoy está en manos de un ampón que ha matado mucha gente desde aquellas zonas de paz de Miguel Rodríguez Torres y de José Vicente Rangel, hijo, en los cuales se les entregó arma y poder. Hoy el gobierno está recogiendo eso. Un señor que es asesino, que como lo dicen las mismas personas de Petare, jamás seguirían y prefieren irse por cuanto saben que es un animal que no tiene ningún tipo de capacidad. Sorprende ver venezolanos de cierto nivel que dicen que hay que unirse tras de Wislacey para lograr el objetivo. Esto demuestra que definitivamente Venezuela raya en un caso para un estudio ya incluso antropológico y sociocultural de sus carencias y debilidades. No hablemos más de Urlar Pietri porque, aunque son análisis valederos hoy, hace 30, 40 años atrás, hay gente todavía de que lo culpa de ser el culpable de haber formado parte de los notables. Así que realmente para mí ese tema está agotado. Esta manera constante de generar noticias en las cuales lamentablemente caímos hace casi que un mes, en los cuales dimos una información que no era cierta, confiando en nuestras fuentes y en base al sentimiento que teníamos, nos hace hoy ser más comedidos, más fríos y volver al punto objetivo de lo que somos nosotros, consultores de estrategia y analistas, y nos vamos a dedicar a eso. Este punto ya quedó aclarado. Yo pienso que Venezuela sigue inmersa en esta situación y todavía falta. Estamos a las puertas de unas elecciones parlamentarias que al final van a derivar en un diálogo. Van a quedar los mismos, la situación quizá cambie, salvo que haya una situación excepcional que quizá al final nombremos. Mientras tanto, tenemos que, por ejemplo, Venezuela sigue con los números del coronavirus, el conocido COVID-19, a niveles de países o islas como Reunión, que tiene 860.000 habitantes, Palestina, que tiene 5 millones, las Islas Mauricio, 1.250.000, o Sierra Leona, que tiene 7 millones de habitantes. Mientras tanto, seguimos como Cuba, China, Nicaragua, México, Argentina y hasta Corea del Norte, con números que son falsos y que ni siquiera la República Islámica del Irán se atreve a falsificar. Me estoy recordando, por cierto, de una frase muy famosa, aquella de Michelena y José Vicente Rangel, padre, cuando decían de que todo estaba excesivamente normal en el país. Pareciese que fuese así. Esta semana en Instagram me mandaron un video que subí sobre un bodegón en Margarita, uno de los tantos como los que hay en Caracas, pero este de Margarita llama la atención por cómo tiene y va a inaugurar con este dinero árabe que llega al ser puerto libre o zona libre, como es Paraguaná, por cierto, donde aterrizan los aviones de Irán, y esto que es Margarita, Nueva Esparta, y se llama Río Supermarket. Los invito a que lo vean. Mientras tanto, esta normalidad, supuestamente Venezuela ya pidió una serie de bolsas mortuorias, no he podido ratificar la información, así que no lo voy a dar, pero llama la atención porque países como Brasil tiene 163.000 casos, con 11.200 muertes, Perú, que podríamos decir que está en el nivel de Venezuela, 68.000 casos con 1.900 muertes, Ecuador, muy lamentable, con 30.000 casos y 2.127 muertes, Colombia con 11.000 casos y 463 muertes, que demuestran que son países que tienen cierta libertad de prensa y están sometidos a un rigor de transparencia, no como los países que mencioné previamente. Todo esto parte de un drama y de un show
que lo que busca es mantener al venezolano en vilo, la gasolina, Wislacey, el Macuto, los casi 55 detenidos que andan presos. Ahora todo el mundo anda preso, pendiente de que no lo agarre un policía o un enemigo y diga que es mercenario porque vas a ir preso. Mientras tanto, Irán sigue desarrollando sus planes macabros sobre Venezuela. Los aviones ya llevan más de 23 vuelos. Este puente aéreo viene desde Chang'an, la ciudad de China, porque lo que se está tratando, como lo dijimos en el programa anterior, es de exportar a Venezuela problemas para causarle en el patio trasero de Estados Unidos dolores de cabeza. Yo en este sentido ni siquiera me preocupo por Irán, y lo he mencionado varias veces, y la gente dice que están preparadas las cabezas nucleares, los misiles, y yo no creo en eso. Y la mejor muestra me la da lo que sucedió hoy, lo pueden ver en mi página, @pegado123, BBC de Londres, ABC de España, Jerusalem Post, sobre el ataque o la muerte de 19 marineros y 15 heridos en un buque de la Marina de Irán, pareciéndose mucho esta incapacidad a la de la Marina venezolana con el buque Naiguatá, por cierto, en el cual la Armada iraní se atacó ella misma y hundió o destruyó un buque que se llamaba Konarak, un pobre buque de 43 años de edad, viejo, destruido, chatarra, que bueno, supuestamente en un accidente el destructor Yamarán lo destruyó. Esto es una práctica militar entre ellos. Esto viene a sumarse a aquel avión, al 737, lamentablemente, donde murieron más de 100 civiles, un avión ucraniano que fue derribado por un misil por error, lo cual Irán negó casi que 2 semanas hasta que los medios y las imágenes de la misma gente, desde teléfonos móviles hasta satelitales, terminó por tumbarles la teoría. Igual fue con el ataque de represalia después de la muerte de Qasem al-Soleimani, en el cual no hubo ni un muerto ni herido, salvo 3 barracas. Después dijeron que era algo fríamente calculado para fallar. Y ni siquiera les cuento lo de los barquitos estos que se metieron con la flota de Estados Unidos, tentativas con una ametralladora .50 en su proa para provocar y hacer un show, sin hablar de que no han podido contener el COVID-19. No solo a nivel de propagación, más de 7.000 muertos, sino también que han muerto muchos ayatolas y oficiales de la Guardia Republicana. Esto me lleva a ver, por cierto, un artículo del profesor Hassan Hamadian, que es un profesor de Teherán vinculado con Harvard, que intervino en un seminario vía online que se llamaba Proxy War Initiative, en el cual él dijo que Irán estaba bajo una tremenda presión, que él no se preocupa porque lleva décadas bajo esta presión y que él cree que Irán está preparado, pues, que es el lema de los persas, a sufrir el daño o el sufrimiento que tengan lo sufran los demás. Yo no lo creo. Esta presión no es la misma de hace décadas. La muerte de Soleimani ha sido dura, la muerte de los ayatolas, la posición fuerte de Israel, y ni hablar del coronavirus que los tiene prácticamente mal, y súmele ahora la crisis petrolera mundial, hace que lo de Irán sea insostenible. Así que para mí no es una preocupación Irán. Pienso de que incluso, como ellos lo han dicho públicamente, no van a hacer un ataque directo. Su objetivo siguen siendo Estados Unidos, Israel y los suníes, que son representados por los árabes sauditas. Israel está ahorita saliendo de este gabinete. El miércoles 13 se juramenta la coalición Gantz, Netanyahu. Bennett va a ir a la oposición y va a ser más álgido. Y al final yo creo que va a haber se van a anexar territorios los judíos, aprovechando la debilidad y que todos están saliendo de esta crisis, incluyendo Israel, y está dedicado a salvar a su gente, que también tienen bastantes muertos para la cantidad de población, 6 millones de israelíes. Es bastante grave la situación en Israel, pero supuestamente está controlada. Al terminar esto y tener una ventana, estoy seguro que Israel es la que se va a encargar de los iraníes. Que por cierto, la presión que se ejerció Estados Unidos retirando los Patriot y las 2 unidades, brigadas aéreas desde Arabia Saudita, sirvió para que ayer Arabia Saudita anunciase de que va a bajar en 1 millón de barriles diarios la producción de petróleo, de manera de estimular un consumo y un aumento de este mineral que le hizo tanto daño a Estados Unidos. Y aquí me voy a dedicar al punto que para mí es importante en este análisis. Dirán que es que estoy despreciando a Venezuela, pero no es así, sino esto es geopolítica y es un panorama mundial que al final, como verán, va a afectar al mundo, incluyendo a Venezuela. Y me voy a hablar de China. China no es hoy, China no es ayer, tiene años
con una política agresiva de expansión, sea como sea, un virus creado en laboratorio, que es lo que yo creo, y desde enero incluso puse la decodificación del código ARN de este virus. Salió por parte de unos científicos de Suiza. En mi Twitter está, @pegado123. Ni es del año pasado, esto lleva años. Lo que pasa es que Trump puso una posición firme, lo que no había hecho Obama, y le permitió muchas cosas. Los obligó a firmar un tratado de comercio, y la fuerza militar ha estado permanentemente ejerciendo presión. Desde la época de Obama, de manera muy irresponsable, los demócratas dejaron, y lo pueden buscar en Google, que los chinos hicieran estas islas artificiales con una nueva tecnología que saca la arena del fondo, saca la tierra del fondo y crea estas islas artificiales que ya han sido llevadas a la corte por Singapur y Malasia, si no me equivoco, y Taiwán, porque afecta sus intereses sobre esta zona. Estas islas artificiales, que están en el mar de China Meridional, como se conoce a nivel mundial, el mar del sur de China, están cerca de las islas Spratly y están tratando de crear un precedente de anexación o de anexar territorio marino rico en minerales y que controla el flujo marítimo y que causa molestia en Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas y principalmente Taiwán. Taiwán, que justamente coincidiendo con el coronavirus, ahora según los diarios chinos hay una fiebre nacionalista china que exige al gobierno popular de la República Popular China, disculpen el dato popular, que pide invadir Taiwán y anexársela porque es de ellos. Esto está como la cuestión aquella de Hitler con Austria y Alemania, que Austria eran hermanos. Bueno, así están. Para eso China, coincidiendo con esta declaración filtrada, desplazó el portaaviones Liaoning, el 001, con 5 unidades de superficie hasta el mar del sur de China. Les recuerdo que China tiene una carrera armamentista en el cual en el 2018, que es la cifra última que manejo, destinó 175.000 millones de dólares, solo superado por Estados Unidos en su presupuesto militar. Y aquí les voy a echar 2 cuentos que van a resumir al final el análisis de un profesor universitario de Estados Unidos. En el río Yangtze hay un astillero que está construyendo solo portaaviones. Ellos no tenían esa capacidad. Calculan tener 10 portaaviones para el 2030, pero lo interesante de esta historia, la pueden buscar en Google, como les dije, es el famoso 001 Liaoning. Este es un portaaviones, no es nuclear, que era de la vieja Unión Soviética y le quedó a Ucrania, que era donde se construían los buques. Por eso es el hermano gemelo del almirante Kuznetsov, que está en dique seco desde hace un año, porque Rusia no tuvo la capacidad de mantener este armatoste, tuvo 3 incendios en 5 años y casi nunca pudo estar navegando. Pero China se valió de una trampa en el año 1989 y trató, porque ya era chatarra, ya Ucrania lo tenía como chatarra, y los militares chinos fueron hasta Ucrania a verlo. Ofrecieron comprarlo, pero los ucranianos se negaron para no crear tensiones. Recuérdense que en ese año, 1989, fue el problema de la plaza Tiananmen. China, para no molestar a Estados Unidos, lo detuvo, lo dejó así, y puso a un empresario de Hong Kong, siempre los socialistas con los reales de por medio, que se llama Xu Jinping, que es un empresario en Hong Kong que tiene hoteles, turismo, etcétera, para que comprara, escuchen bien la locura, el portaaviones y lo destinara a un uso de casino. Lo cómico de todo esto es que este buque está en el Bósforo. O sea, no hay manera de cruzar ese buque y llevarlo a China, sino a través de Turquía, de Bósforo, de Estambul. Resulta que, recuérdense que Ankara y todo eso no dejan pasar buques de gran calado y tuvieron 15 meses lidiando, hasta que Rusia intervino directamente por China con Turquía para que lo dejara pasar. Hay fotos famosas de la chatarra esta, toda anaranjada, sin motores, surcando el Bósforo. Salió del Bósforo y casi que le dio la vuelta al planeta. El bueno es que este barquito costó 10 millones de dólares como chatarra. Lo engancharon 19 navíos que lo escoltaron hasta China, pasando salieron por Gibraltar, bajaron por Turquía, bajaron hasta África, dieron la vuelta. Bueno, total tardaron casi 19 meses en llegar en el 2002 a China, justamente estos astilleros que estaban preparados en el Yangtze. Y ahí, de manera mágica, el empresario se lo dejó a la Marina China
sin explicar nada, y la Marina china se dedicó durante casi 10 años a prepararlo, ponerle la catapulta, motor, todo esto lo hicieron las Fuerzas Armadas de China. O sea, este panorama, este show estilo virus, coronavirus, de que lo compró un empresario, cuando llegó a China lo agarró el pueblo chino, popular de chino, supuestamente como él mismo lo reconoció en una entrevista en el 2015 a la BBC, que esto le ahorró 15 años a China en el desarrollo de sus portaaviones. Como les digo, ellos quieren 10 portaaviones y ya este portaaviones justamente en octubre del 2019 fue desplazado. ¿A dónde? Al Mar del Sur de China, donde hizo operaciones bajo el nombre Tiger Strike 2019, mientras los americanos también lo estaban haciendo. Los americanos habían desplazado el Roosevelt, el CVN-71, y el Reagan, CVN-76, dos de sus piezas fundamentales en portaaviones con sus fuerzas de operaciones de combate. El Roosevelt de la tercera flota y el Reagan de la séptima flota participaron entre septiembre y octubre del 2019 en un ejercicio de show of force, o sea, una prueba de fuerza en el Mar del Sur de China. Todas estas unidades flotantes tienen un grupo de tareas y alrededor de 35 barcos se turnaron de la tercera y de la séptima flota entre septiembre y octubre en el sur del Mar de China. Pues resulta, y aquí viene el cuento para que digan que es teoría conspirativa, el primer buque que tuvo el primer caso de coronavirus no fue el portaaviones Roosevelt, fue el Boxer, buque anfibio LHD número 4, con base en Guam y adscrito a la séptima flota. Fue el primer caso de coronavirus y estaba surto en Guam para el momento en que sucedió. Después de este caso vino el Roosevelt, el portaaviones, que tuvo que quedar en Guam en el caso del famoso Capitán Cosier, que fue destituido. Después le siguió el Reagan, que tocó puerto en Singapur, en uno de los países con problemas con China, y terminó ahorita en Yokohama en labores de higiene y limpieza. Los dos barcos no están operativos. La fuerza de tarea del Roosevelt incluye a la unidad de destructores 28, son 7 destructores que los apoyan, entre los cuales estaba el Kit, el 100. Resulta que el Kit, como fue decomisionado de su unidad porque no podían quedarse con el portaaviones, fue esparcido y fue mandado por la administración Trump a la costa de América Central del lado del Pacífico, y ahí fue donde se descubrió el coronavirus, que también obligó a mandar al buque a San Diego porque tenía varios marinos enfermos. Por casualidad, el Mercy, que es un buque hospital, adscrito a la séptima flota, la misma flota del Reagan, también dio positivo. Es decir, que las 7 unidades de superficie de Estados Unidos que tienen coronavirus estuvieron en el Mar del Sur de China. Mientras tanto, China sigue con sus operativos y en Liaoning sigue con sus 5 unidades de superficie navegando. Quizá esto retrase un poco a China, porque ya tienen un problema en Chulam, que está en el noreste de China, en la frontera con Rusia. Ya llevan 4 días y ya pasó a fase 3, alto riesgo. En Wuhan ya llevan doble dígito en 2 días seguidos, así que quizás esto prolongue una tranquilidad, pero que está latente porque China tiene un grave problema con 1.350 millones de chinos que están a punto o ya están en la entrada de empezar a pasar hambre. Imagínense si países como Estados Unidos tienen problemas con el suministro, un país que tiene 1.350 millones de almas pidiendo comida, son un problema. Al final, ¿y por qué menciono todo esto? Dirán, este se volvió loco. No, al final esto me recuerda muchísimo al almirante Yamamoto, que entre el año 38 y 41 se opuso siempre a meterse con Estados Unidos, quien presionaba económicamente con el suministro de petróleo a Japón, que se estaba expandiendo, por cierto, en China, bajo el imperio de Aysingoro Puyi. Los japoneses habían ya hecho la masacre de Manchuria, todo ese tipo de cosas, y Estados Unidos estaba apretando la tuerca porque sabía de la expansión japonesa en esa época. Yamamoto, almirante de muy reconocida trayectoria, se oponía ferozmente a Tojo en hacer un ataque a Estados Unidos, hasta que fue obligado por orden imperial, porque el emperador era todo, como ahorita lo es Xi Jinping en China, y el emperador ordenó ese ataque que derivó en Pearl Harbor, y la famosa frase de Yamamoto cuando se retiró, y lo comprobó 6 meses después en Midway, de que habían despertado un gigante dormido.
China va por el mismo camino. China necesita expandirse en esta zona no por apetencia, sino porque son 1.350 millones de chinos jodiendo con hambre. Y en este sitio, recuérdense que ellos ya hicieron un control de natalidad, no funcionó. Quizá ahora el control de la mortalidad con el virus lo ayudó incluso en la misma China. Esto ya es teoría conspirativa, pero me gusta divagar y dejar cosas para que ustedes investiguen. Y resulta que ahora están en una situación similar. Hay mucho petróleo y gas en el mar del sur de China. Y ellos le tienen ganas a Taiwán, le tienen ganas a Hong Kong. Ya empezaron otra vez las manifestaciones promovidas por los mismos chinos para terminar de aplastarlo en un momento que el mundo está viendo hacia otro lado. Entonces aquí yo me puse a recordarme de un personaje, de un gran profesor, del cual muchos se burlaron en el 2001, 2002, que se llamaba Kenneth Waltz, W-A-L-T-Z, para que lo busquen, Kenneth Waltz, que es el creador del neorealismo, que es contrario al realismo clásico, estoy hablando de política internacional, desvirtuando lo de la naturaleza humana en la naturaleza, en el desarrollo de conflictos internacionales. Según este famoso profesor, el neorealismo se basa en que la anarquía moldea los resultados. Es la teoría de la política internacional, que fue, por cierto, su último libro publicado gracias a los auspicios de la última universidad. Él es graduado en Columbia, PhD, pero terminó dando clases en Berkeley, en California, donde hay muchos alumnos chinos por la facilidad de la costa. Él sostenía, en base a esta teoría de la política internacional, que las relaciones entre estados se dan en un sistema internacional de anarquía. Y ponía un ejemplo. Y era, por ejemplo, que usted tiene un problema en su urbanización, en su barrio, en su casa, y pasa algo con el vecino, usted llama a 911 o llama a emergencia. En el mundo usted no puede hacer eso. Usted tiene, por ejemplo, un problema con China y trata de arreglarse como pasó con Filipinas, que Duterte, que quiere mucho el sistema capitalista, y el Protrón tuvo que hablar con China hace 2 años, porque estas islas estaban creando problemas. Entonces, ese cambio ya no es el balance de poder como era antes. Quienes están conmigo, quienes no. Ahora es el balance de la amenaza. Y esta amenaza no tiene nada mejor que movilizarse en el caos. Les pregunto, este caos originado en China, sea genético, sea derivado de animales, sea lo que ustedes quieran, es un problema que causó China. Que se salió por accidente, que no se salió, lo cierto es que estaban trabajando genéticamente o trabajando en un laboratorio con este virus. Olvidémonos de todo, olvidémonos hasta de 5H, que es ese famoso grupo americano-inglés que tiene por añadiduría de la Commonwealth a Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que ya los chinos amenazaron fuertemente y que dicen de que sí, que hubo un mal manejo. Incluso Alemania ya reconoció que quizá no es, como dice Trump, fabricado, pero sí China disimuló los números. Tan es así que ya salió que el señor de la Organización Mundial de la Salud aceptó la presión de China y esta tardó en declarar esto pandemia mundial mientras mantenía los aeropuertos abiertos hacia Estados Unidos, pero los cerraba en la propia China y por eso el virus no se esparció. Y así, repito, mientras la gente viajaba fuera de Wuhan hacia otros países, no podían viajar dentro de China. Esto no es predicción, es como lo sostiene Waltz, esto es explicación. Waltz, por cierto, para que vean lo que son las casualidades y las cosas de la vida, murió en el año 2013, un 12 de mayo. O sea, mañana se cumplen 7 años de la muerte de este eminente profesor que habló sobre la situación y predijo que China iba a ser un gran problema porque iba a generar un caos para poder expandirse. Surrealismo, teoría conspirativa, por cierto, para dejárselo, para que investiguen, porque esto parece una película. El profesor Kenneth Waltz murió de neumonía, principal causa de deceso por motivos del COVID-19. En fin, esto era lo que quería aportarles en el programa de hoy, que esto es un problema de geopolítica. Y les repito, ¿qué pasó y por qué echa el cuento? Pues yo creo que al final vamos a tener un enfrentamiento
quizás sea, y la estamos viviendo ya, esta, como lo he dicho, tercera guerra mundial, que no es la tradicional, pero que en algún momento llegará a las armas entre Estados Unidos y China. La posición de los republicanos en el Congreso se ha vuelto más virulenta, quieren sacar una ley, muchos países están apoyando, como por ejemplo Japón, que tiene la isla artificial más cerca, el pedir sanciones, como lo dijo ya la Merkel y lo dijo Francia, y reparaciones al gobierno de China. Están empujando a China, que ya tenía un plan que no es del año pasado, sino un plan de años, un plan de expansión, y los están acorralando. Y el gran problema para China es esos 1.350 millones de almas que le están pidiendo comida. Imagínense si se abre otro brote en otra ciudad, va a ser una situación bastante difícil. Pienso que al final, quizá no sea este año, y después hablaremos de ese tema, pero estamos en las puertas de un conflicto que en vez de bajar, está escalando. Por cierto, dos situaciones que quiero, la primera dejarla y ver si hacemos una interacción y les gusta. Pues mucha gente me dice que el presidente va a suspender las elecciones, eso no es posible por constitución. El presidente de los Estados Unidos no puede suspender las elecciones, pase lo que pase. Y la prueba está que en Wisconsin, cuando salió Sanders, hubo elecciones con todo y el coronavirus. Está en Constitución y lo puedo explicar después, hasta con una ley que aprobó el Congreso, si a ustedes les parece. Y el último punto, que es el más importante, es que esta situación de Venezuela, que uno tampoco la puede dejar de ver y la puedo ver de lado, tiene una situación en la cual el buque, el portaaviones Harry H. Truman, CVN 75, no subió al Atlántico Norte. Se quedó en el área operativa de Jacksonville. Ojo, no Jacksonville, Florida, sino Jacksonville, North Carolina. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque en North Carolina, en Jacksonville, está el área de Fort Lejeune. No sé si lo dije bien. Uno de los más grandes comandantes de la infantería marina de los Estados Unidos, lo que llaman los Marines, para que se regodee el señor Guaidó, Marines, y no de Marines, sino Marines. Pues el buque está ahí, es llamativo. Voy a hacer un video explicando cortico, porque no es materia de esto, porque es historia, y es importante conocer la historia del país donde vives, o con el que pretendes plantarte, como pasó con China y Japón, conociendo la historia de este gran país, y se van a quedar, va a llevarme 4 o 5 minutos, va a estar colgado mañana en Valores Ciudadanos, en el Instagram, para que más o menos entiendan la explicación de qué es lo que hace el Truman tan cerca de esta zona en Jacksonville. Por último, más importante, mi trabajo se ha vuelto más objetivo, he vuelto otra vez a donde estaba, vamos a cambiar algunas cosas, ya se va a cancelar Patreon. Tengo el gran honor de haber sido invitado por la Universidad de Roma, la Universidad 3 de Roma, con un conjunto de universidades, incluyendo la Metropolitana y la Católica, a estar en una conferencia sobre Venezuela, que en un principio era en vivo, pero después se cambió y ahora es online, y será entre el 18 y el 20 de mayo. Al final de este video, en honor a esta gente, voy a colgar un video explicativo, valga la redundancia, de lo que se va a hacer y qué son. Lo voy a bajar también en las redes, así que después les aclaro qué día voy a estar yo con mi ponencia, que ya está en manos de ya aprobada, para que ustedes hagan un ciclo de preguntas y respuestas y podamos interactuar sobre los temas preferiblemente relacionados con lo que se va a dar en esa charla, que son obviamente relativos a Venezuela.